Bien, buenas tardes tengan ustedes. Vamos a hacer la presentación oficial. El Centro Preuniversitario Municipal CEPREMUNI de la Municipalidad de Carmen Alego Reynoso, cuyo alcalde, el magíster Carlos Cox Palomino, nos permite llegar a ustedes con una nueva sesión de aprendizaje. Ajá. Veamos, del curso Habilidad Verbal. Y el que habla es el profesor Johnny Ari. Vamos a estar acá juntos ustedes en esta sesión, una nueva sesión más que tiene por propósito presentar el siguiente tema. Me imagino que ustedes han ya recogido la información de la plataforma y están listos pues para desarrollarla en su integridad, ¿no? Vamos a ver cómo están los ánimos por ahí. Hay algunos que están con alguna novedad. Sí, me dicen todo bien por ahí. Tabata, Reina Castilla, buenas tardes. María Reyes, está Fabricio. ¿Quiénes más están? Vamos a ver acá en la lista. Guarnechea Milusca, Alelí Mendívil, Flavia Castañeda, Peña, a ver, Tatiana, Diego, muy bien, José, Diana Castillo, Martínez Angulo, Arlet Santillana. Vamos a ver entonces, vamos a empezar ya el tema de hoy. Para ello tendremos que decir que hay diferentes, en todo caso, hay diferentes formas de presentar la jerarquía textual, ¿no? Que es el tema de hoy. Bien, algunas veces ustedes han visto esto de los campos semánticos, las redes, ¿no? Bueno, es una forma de desarrollar también lo que es el texto, ¿no? Sí, un poco compleja, ¿no? Mm. Vamos a ver entonces nosotros acá nuestro tema, que es jerarquía textual. Esto de la jerarquía textual indica que vamos a recorrer un tema muy importante, ¿no? Que es la modalidad de preguntas que hay en el examen de admisión, que estamos viendo eh, hasta ahora son los más recurrentes, ¿no? Vamos a ver entonces jerarquía textual, atentos y listos, aquí está, ya está anotando el caballero algunos apuntes que tenemos que hacer, ¿no? Las redes conceptuales, alguien me acota por ahí, muy bien. Vamos a ver entonces nuestra primera presentación. Y cuando hablamos de este tema de jerarquía textual, tenemos que recurrir también a los niveles de comprensión. En general, lo que se busca es que el alumno, el postulante, alcance cierto nivel en la comprensión, que vamos a ir viéndolos numerados desde el 1 al 5, o en todo caso, si tienes en la separata ahí también los tienes mencionados. Muy bien, dice, estos niveles van desde lo más simple y evidente hasta lo más complejo. Quiere decir que debemos tomar en cuenta como punto de partida aquellas preguntas que se hagan del texto que invoquen a aquello que es muy notorio, ¿no? Es como, por ejemplo, en un caso policial, ¿no? Si tienes vamos a decir, el arma del ladrón, si tienes la descripción del ladrón, va a ser mucho más fácil que el detective encuentre al ladrón, ¿estamos de acuerdo? Bueno, más o menos eso significa lo evidente, ¿no? Lo notorio, lo que se puede notar. Entonces, a partir de aquí, decimos, los casos policiales se resuelven en base a las evidencias, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a veces el investigador o el detective, en todo caso el encargado de la investigación, tiene más o menos evidencias. Eso es lo que sucede con el texto. Pero indudablemente siempre se puede llegar a una conclusión. Bueno, pues eso es importante. Saber que de manera fehaciente siempre se va a llegar a una conclusión. En todo caso, ¿cuál sería nuestra conclusión? Reconocer aquello que no necesariamente está muy evidente. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo han estado ustedes? Más bien, estamos mucho mejor. Vamos a ver acá. Vamos a hablar del primer nivel. En este primer nivel dice, buenas tardes Manuel, ¿cómo está usted? Vamos a hablar del primer nivel. Este primer nivel presenta el término o paráfrasis. Quiere decir que es la pregunta por una palabra en específica que se ha puesto dentro del texto como un resaltado, ¿sí? Y quizá con otro tono, ¿no? Hasta con una escala de colores. O en todo caso una frase, ¿no?
a la cual tenemos que traducir en nuestras palabras, interpretarla nosotros a nuestras palabras, llevarla a nuestras palabras, al lenguaje usual, al lenguaje que usamos necesariamente, ¿no? Nosotros a diario. Entonces, en el primer nivel están las preguntas que se hacen por un término. Ojo, ojo. Aquí hay que tener un poco de cuidado, porque a veces se acuña a este primer nivel cuando se habla de encontrar el sinónimo de la palabra que se encuentra resaltada, el sinónimo indudablemente que será un sinónimo de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que diga el texto en general, o el antónimo. Si te pueden presentar esas dos posibilidades también. Ahí lo que estamos hablando de nivel es el nivel de comprensión. El primer nivel no quiere decir de complejidad en sí misma. Ojo, ¿eh? Por ahí no va la idea de complejidad dentro de cada uno de los niveles, ¿no? En los niveles puede también haber cierta complejidad. Y el segundo momento es la pregunta por la jerarquía. Bueno, siempre estas preguntas son la del tema, que es por donde debe empezar siempre uno a reconocer en el texto de lo que se está hablando. El lector debe empezar por ahí, como lo está haciendo ahí el caballero, ¿no? El tema, luego interpretar cuál de todas las ideas que ha encontrado en el texto es la idea, díganme ustedes, ¿qué idea es la más importante de todo el texto? La idea prin, a ver, la idea principal, ¿no? Bueno, idea principal, idea temática, por ahí algunos autores han acuñado algunas terminologías, ¿no? Nosotros al llevar a las traducciones, porque la mayoría de textos están en otras lenguas, ¿no? En lengua inglesa, lengua francesa, ¿no? La hemos llevado a esa traducción, lengua, idea principal, ¿no? Bien. Esas preguntas por jerarquía entonces determina primero el tema, el asunto del que trata el texto, la idea principal, que es como decir, esa idea que uno puede sintetizar como lo más importante, y por último, hacer un breve resumen. Este resumen al cual tú puedes llegar habiendo aplicado algunas de las técnicas que nosotros usamos, que son subrayado, por ejemplo, entonces ya tú tendrías una guía, ¿no? Sabes entonces que al, al tema llegas a través del análisis del texto, ¿no? Una visión del texto, una visión rápida del texto, aquellas palabras que son más reiterativas en el texto, ¿no? Que obvio pueden estar explícitas o implícitas. Quiere decir que esa palabrita que recorre todo el texto eh, va a estar mencionada o no, pero sobreentendida en algunos casos. Y de tal manera que por ahí va la primera guía que tienes para el tema. Luego la idea principal, sabes que tienes que adjuntarle pues algún verbo a ese tema y destacar el aspecto más importante desarrollado. Y por último, el subrayado te guía a ti para que formes tu resumen, ¿no? En el resumen, obvio, no ingresa ningún tipo de opinión, ¿no? De parte del lector, sino más bien es la síntesis de lo que dice el autor, ¿no? Como decir, lo que dijo el autor en pocas palabras. Ese es el resumen. Y el tercer nivel, que es el nivel inferencial, ¿sí? Ajá, preguntas por inferencia, es aquel nivel que connota, y este hay que tener bastante cuidado, que es uno de los más reiterativos últimos en nuestros últimos exámenes, es aquel que comporta la idea que siempre algo expresado, siempre algo que se pueda ver, deja siempre algunos detalles por descubrir. Eso es la pregunta por inferencia, aquellos detalles que no necesariamente están expuestos, ¿no? Pero que nosotros podemos llegar, ¿no? Un ejemplo simple, sencillo, podría ser los estados de ánimo, por ejemplo, ¿no? Los estados de ánimo tienen ciertas características que se hacen reconocibles, ¿no? Si ves una persona sonriente, con un semblante, sí, vamos a decir así, mm, mm, vamos, emotivo, ¿no? Entonces tú ya sabes que esa persona está alegre, ¿no? Todos esos pequeños indicios, esas características que uno puede reconocer y calificarlo dentro de un estado, estos son llevados por las inferencias, ¿no?
Es como salir a la calle, ¿no? Vas a salir a la calle después de un tiempo y para salir, antes de salir, lo que haces es observar el panorama, ¿no? El cielo, por ejemplo, ¿no? Si ves que hay nubes grises y nubes claras, puedes inferir que posiblemente, ¿no? Puede haber un mal tiempo, ¿no? Una precipitación, lluvia, quién sabe. Pero por ahí estás. Esa es la inferencia. El cuarto nivel son las preguntas por compatibilidad o incompatibilidad. Son aquellas preguntas que nos llevan a nosotros en este nivel a reconocer que el tema hay ideas que son propias de él, que le pertenecen a él y que esas son las ideas que va a defender el autor y que al presentarlas son solo esas. Es como decir, aquí hay un circuito cerrado. Más ideas o ideas que no tengan relación con el tema, el asunto desarrollado por el autor, son incompatibles. Ideas compatibles son aquellas que se relacionen con lo dicho con el autor. Entonces, ahora, la incompatibilidad también tiene ciertos niveles. He dicho que cada uno de estos niveles también desarrolla vamos a decir así, cierta jerarquía, ¿no? Por ejemplo, referías a la idea principal, a la idea secundaria, etcétera, ¿no? Y por último, aquellas ideas mm, que uno puede tener en un texto que te sirvan a ti como base para sacarlas del texto y trasladarlas a una situación diferente, ¿no? Si tú sabías, por ejemplo, que tu mamá se alegraba y se emocionaba cuando tú le dabas un abrazo al llegar a casa, entonces tú más o menos extrapolas esta situación diciendo, bueno, pues si mi mamá se alegra cuando yo llego a casa y la saludo emotivamente con un abrazo, entonces mi profesora de algún curso en especial ya en la universidad o mi catedrática se va a alegrar si yo la saludo efusivamente. Tú aquí estás haciendo una extrapolación de la situación. Estás llevando de una situación X a una situación Y, pero bajo el mismo modelo. Esa es la extrapolación, más o menos. Ajá. Bien, pero vamos a conocerlo como debemos conocerlo, ¿no? Creo que aquí ya pueden haber tomado captura, ya no hay más que presentar, entonces vamos a conocerlo así, a través de lo que hemos enviado nosotros en el material, que es la primera actividad. ¿Listos para esta primera actividad que es de análisis del texto? ¿Estamos listos? Ahí está Fabricio, vamos a ver quiénes más están. Estefano Ortiz también está llegando, varios jóvenes. ¿Cómo están? ¿Listos están? Vamos a ver, vamos a hacer la aplicación. Entonces, antes de empezar, siempre es bueno que haga referencia un poco al texto, ¿no? Si lo tienes ahí a la mano, puedes notar que de manera particular está haciendo referencia a un tipo de enfermedad. Bueno, habla de una enfermedad que puede afectar a los niños y que tiene ciertas características peculiares, ¿no? Esas características peculiares han hecho pensar a las personas que aquellos individuos que sufren estas enfermedades, se parecen mucho a personajes eh, creados por la fantasía, ¿no? Sí. Vamos a ver entonces el texto, creo que están listos. Vamos a ver. ¿Listos ya? Seguro que están listos, me dicen sí. A ver, María Reyes, a ver, Fabricio, o de repente Tabata, o Estefano, o Manuel, o Cristian, por ahí, ¿están listos ya? Bueno, el texto lo he dividido para hacerlo más rápido, más fluido en tres partecitas, ¿no? De tal manera que inmediatamente a la derecha vamos a hacer un sumillado de más o menos lo que dice el texto, ¿no? El texto empieza diciendo lo siguiente. Aquí está ya, apareció ya en nuestras pantallas, lo tienen ustedes, ¿no? En las narraciones populares de muchas culturas aparecen individuos pequeñitos con poderes mágicos, gnomos, elfos, duendes, geniecillos, hadas. Un buen número de semejanzas y modos de comportarse sugiere que, al menos en algunas de esas historias, ciertos personajes parecen modelados según el síndrome de Williams. Se trata de una hipótesis acorde con la idea mantenida por los historiadores, según la cual el folclore y la mitología parten de acontecimientos de la vida real. Bien, veamos. Hemos hecho lo primero, que es una lectura rápida,
Y sí, pues en mi mente van quedando algunas palabras, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de narración, cuentos, narración. Trata de darle vuelta a esas palabras, narraciones, cuentos. Parece ser que también hay otra palabra que son los gnomos, elfos, duendes. ¿Por qué se hablarán, no? Narraciones populares, los duendes, los hablan, están en los cuentos, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos las palabras semejanzas y modos de comportarse que tienen con otros personajes, que son aquellos que padecen, como dice aquí, el síndrome de Williams. Todo ese parecido, el que te sugiere aquí el texto, sí, ha soportado o soporta en todo caso un pensamiento final, ¿no? Que dice, se está mencionado aquí, yo voy a separar, y aquí está en el final, en el último enunciado, antes de separar este último enunciado, se hace un planteamiento, o sea, a través de una, a ver, díganlo ustedes, hay una palabrita en este último enunciado, después de Williams, que me va a servir mucho. Dice, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? A ver, se trata todo esto de una hipótesis. Muy bien. Se ha hecho una hipótesis entonces. Quiere decir, mira, si tú das una revisión, quiere decir que lo que está al inicio del texto está siendo, ¿sí? Es la hipótesis del autor o de las personas que más o menos tienen esa idea. Porque aquí dice narraciones populares de varias personas, ¿no? Ajá. Parece ser que se plantea una hipótesis, dice, acorde con cierta idea. La hipótesis se basa en una idea. ¿Cuál será la idea? Dice la idea de los historiadores, ¿no? Los historiadores tienen una idea y esa hipótesis que estoy presentando se mantiene en base a lo que dicen los historiadores. Y los historiadores dirán algo en especial. Bueno, vamos a ir diciendo aquí que estos historiadores dicen que el folclore y la mitología, el folclore es el conjunto de costumbres, de hechos, relatos que son propios de alguna cultura, ¿no? Y parece ser que la mitología, que es aquella que explica el origen de algunas cosas, como por ejemplo del mundo, ¿no? De algo que está en la realidad, como el Génesis, el origen del universo, etcétera. Entonces, todos estos acontecimientos, dice, parten de la vida real. Ajá. Entonces, la hipótesis que se plantea el autor, dice, se relaciona mucho con la que plantean los historiadores, donde dicen que la mitología y el folclore sí inician, parten de la vida real. Interesante, ¿no? Entonces, todos esos cuentitos en la mitología, todas esas cosas que en el folclore hemos desarrollado, dice, parten, esa es la hipótesis, parten de la vida real. Inician ahí, en la vida real. En la vida real hay algo y nosotros lo comparamos o creamos en base a eso. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que me queda es, ya está separado, aquí subrayo. Entonces, hablo de narraciones, ¿no? ¿Qué tipo de narraciones? Populares del pueblo, ¿no? Ajá. En las narraciones populares, algo surge, algo, sí, algo surge en esas narraciones. ¿Qué puedo subrayar yo? El verbito lo debo encerrar, ¿no? Dice, en las narraciones populares aparece, yo voy a encerrar el verbo. Fíjate la importancia del verbo. Me dicen que en estas narraciones populares aparecen, algo sale de estos. ¿Y quiénes son los que salen en estas narraciones populares, narraciones del pueblo? No está diciendo científico, ¿no? Sino algo popular, algo común. Vamos. ¿Qué es lo que salen? ¿Quiénes aparecen? Los famosos, ajá, esos individuos pequeñitos, lo han encerrado entre, así, ¿no? Estos individuos, ¿no? Pero estos individuos, indudablemente que cualquier tipo de individuo puede aparecer, ¿no? En una narración, ¿sí? Pero estos individuos tienen una característica que los hace de repente peculiares, así, vamos a decir así, extraños, un poco extraños, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estos individuos? Me lo dices tú, ya lo estás viendo tú, ¿qué subrayarías aquí? ¿Qué tienen estos individuos que aparecen en esos relatos, en esas narraciones? ¿Qué tienen? Ajá, son pequeñitos, pero a la vez, siendo pequeñitos, tienen poderes, ¿no? Ajá. Vamos a decir con poderes, ajá, individuos con poderes. Tú recuerda, mira, cuando vas subrayando, trata de ir recordando algunas cosas. Ya está, en las narraciones populares aparecen individuos. Estos individuos son pequeños, tienen poderes mágicos, ya está, pero suficiente, ¿no? Te vas guiando. Fíjate que hasta acá
Si tú lees solo esto, lo subrayado dice que en las narraciones populares aparecen individuos con poderes. Ya tu mente va, ¿no? Está reteniendo que esos individuos son con características de tamaño, por ejemplo, y de poder, poder mágico. Y luego menciona, ¿no? Son gnomos, elfos, duendes, genecillos y hadas, todos ellos pequeños y todos ellos con poderes. Bueno, parece ser que aquí ya comienza a hacer una comparación el autor. ¿Cómo sé que está haciendo una comparación el autor? Porque menciona una palabrita, la palabra seme. Digan ustedes, la palabra seme, a ver, la palabra seme, semejanzas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pueden aparecer personajes, ¿no? Muy bien Noemí, muy bien Pedro, pueden aparecer cualquier tipo de personajes en los relatos. Aquí lo que está haciendo el autor es hacer una comparación. Ajá. Si yo comparo, necesito por ejemplo, yo quiero comparar este objeto, ¿sí? Este objeto con otro, ¿no? De repente el tamaño, o de repente el grosor, o el peso, por lo menos necesito, ajá, a dos objetos, ¿está bien? Para comparar, por lo menos necesito dos. Es como, por ejemplo, en un salón de clases. Si tengo un alumno, no puedo compararlo con otro en su aprendizaje, tendría que haber por lo menos dos. Entonces, va a comparar con algo. En todo caso, dice aquí el autor que estos poderes mágicos y estas semejanzas que tienen con alguien, o esos modos de comportarse donde tienen también parecidos, sugiere, ¿no? Dice, sugiere que hay algunos personajes de estos personajes mágicos, que parecen, no dice que son, pero parecen modelados según el síndrome de Williams. Ahí está, el síndrome de Williams. Entonces, modelados quiere decir que han tomado como modelo los duendes, los genecillos, esos personajes, esos individuos pequeños con poderes, parece que han tomado un modelo. ¿De dónde han salido estos personajes? De aquellos que padecen una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que se padece? El famoso síndrome de, díganlo ustedes, síndrome de, ¿les parezco? Síndrome de Wii. Ajá, síndrome de Wii, dice, ¿no? Como en francés, William. Entonces, ajá, estos pequeños individuos con ciertos poderes, parece que tienen algunas semejanzas, ¿sí? Y algunos modos de comportarse tan igual como si se hubieran copiado, vamos a decir así, como si se hubieran copiado, como si hubieran tomado como modelo a los enfermos de síndrome de William. ¿Y quién dice esto? Ya lo sabemos, pues. Ajá. Es una hipótesis que se ha planteado también tomando la opinión de los historiadores, o lo que decían los historiadores. ¿Y qué decían los historiadores? Esa hipótesis según la cual, ajá, ¿qué decían? El folclore, y vamos a subrayar con amarillito, miren, el folclore y la mitología parten del acontecimiento. ¿De dónde parten? Parten de la vida, ajá, ahora sí, ya lo entiendo, parten de la vida real. Muy bien, Pedro, Estefano, están siguiendo ahí. Fíjense entonces, miren, si yo quiero hacer un subrayado, yo ya voy resumiendo, ¿no? Dice, en las narraciones populares aparecen individuos con poderes mágicos que tienen semejanzas y modo de comportarse. Esas semejanzas y modo de comportarse sugiere que estos personajes parecen modelados según aquellos que sufren síndrome de Williams. Es una hipótesis que estamos planteando. Se plantea la hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Esto que decían los historiadores. El folclore y la mitología parten de la vida real. Quiere decir que estas historias no salieron de la nada, que nacen de la vida real. Entonces, si bien es cierto, no tienen una relación directa con la vida real, pero hay un cruce. Es como por decir, hay entre ellos hay algo que los relaciona, hay una digan ustedes, utilicen sus propias palabras, hay una vamos a hacer el sumillado, hay una a ver, una conexión. Hay una conexión entre lo que es la vida real, ¿sí? Hay una conexión entre la vida real y la fantasía. La fantasía está representada por el folclore y la mitología. Y obvio, ya tenemos la conexión. Entonces, vamos a poner aquí el sumillado.
Hay una conexión entre la realidad y esa fantasía. ¿Y cómo está representada la fantasía? Mitología y folclore. Ya lo sabemos, ya tenemos el texto en nuestras manos. Si solo nos queda repasarlo, decirlo, ya tenemos las preguntas ahí a la mano. Vamos a ver la segunda parte. Hasta aquí me dicen, ¿todo bien? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo hasta acá? Me dicen sí. Has hecho el subrayado, me imagino yo en tu material, o quizás estás observándolo, estás tomando captura, me dice todo claro. Muy bien, entonces vamos a esta segunda parte. Les dije, lo había dividido en dos, pero hasta aquí ya sabemos que hay algo que nos está diciendo el autor. Está afirmando, ¿no? Lanza una hipótesis que hay una conexión entre la realidad con la mitología de folclore. ¿Y en quiénes se respalda? En los historiadores. Ya está. Bueno, pues, dicho esto, entonces lo que nos toca es pasar la segunda parte, ¿no? Bien, esta segunda parte empieza diciendo lo siguiente, que está bastante claro, dice. Los rasgos faciales de los enfermos de William se describen a menudo como propios de gnomos o elfos, esos pequeños personajes. En común con estos personajes que son fantásticos, los pacientes tienen una nariz respingona, chata, ojos saltones, orejas ovaladas y boca grande, con labios abultados y rematados por una barbilla pequeña. Muy bien. Estos rasgos, los mencionados anteriormente, son en efecto frecuentes en los niños con síndrome de Williams, que se parecen entre sí más que a sus parientes cercanos, sobre todo en infancia. Parece ser que eso es así. El síndrome se acompaña de un crecimiento y un desarrollo lento. Ajá. Que hacen, ajá, que hacen que muchos individuos que lo padecen sean de baja estatura. Muy bien. Me han descrito los enfermos de síndrome de Williams, pero a la vez también puedo saber que me están describiendo a esos individuos pequeños. ¿Está bien, sí o no? Parece ser que como si yo estuviera viéndolo. Ahí está, mire. Si yo veo a este individuo y veo a un enfermo del síndrome de Williams, diré que tienen ciertos rasgos comunes, ¿no? Como los que señala al comienzo el autor. ¿Cuáles son esos rasgos comunes señalados al comienzo? Los rasgos, digan ustedes, ¿cuáles son esos rasgos que tienen en común? Como son estos niños que sufren de síndrome de Williams, tienen rasgos, son los rasgos faciales, como que por ahí nos dicen, ¿no? Nos describen estos rasgos faciales, parece ser que son de gnomos o elfos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué son los pequeños individuos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues aquí tendría yo que decir, hay una gran cantidad de parecidos, ¿no? Los que sufren de Williams tienen una nariz respingona. Fíjate la naricita del personaje. Su nariz es un poquito chata. Mira ahí, achatada en la nariz Ojos saltones. Fíjate los ojitos del personaje. Orejas ovaladas y boca grande, ¿no? Con labios abultados y rematados por una barbilla pequeñísima. ¿No es el que está al frente, sí o no? El que te está diciendo bien, bien, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esos rasgos faciales parece ser que se encuentran también en los gnomos. Entonces, ya están. La realidad comparada con esa fantasía. Uy, porque obvio que estos seres fantásticos han tenido que salir de algún lado. Y parece ser que alguien estuvo viendo a estos niños que les pareció algo extraño. Y entonces comenzaron a crear personajes. Son duendes, son gnomos, son elfos, ¿no? Bueno, estos rasgos son frecuentes, pues estos rasgos mencionados, dice aquí, son frecuentes en personas que sufren este mal, el síndrome de Williams, en los niños especialmente. Si te hicieran la pregunta, ¿el síndrome de Williams es reconocible en qué etapa de la vida? El síndrome de Williams es reconocido o es vamos a ver, en los niños, ajá, en los niños. Y hay una característica un poquito que también de repente llamó la atención, ¿no? Parece ser que si tú tienes a un enfermo que sufre de síndrome de Williams, lo reconoces por estos rasgos. Ya está. Niño X tiene estos rasgos. Niño Y, que también sufre el síndrome de Williams, tiene estos rasgos. Pero esos rasgos hacen que los niños que sufren este mal, ¿sí? Se parezcan entre sí, más
que a sus parientes. Quiere decir que un niño que padece el síndrome de Williams se parece al otro, pero contrario a la naturaleza, ¿sí o no? Un niño, ¿a quién debe parecerse? ¿A otro niño cualquiera que no es su familiar? ¿O debe parecerse a sus? A ver, digan ustedes. Ustedes hacen en biología, hacen, creo que el tema de genética, hacen sí o no. A ver, ¿a quién deben parecerse los niños? ¿A sus? Por la cuestión genética, a sus padres, ¿sí o no? Claro, y hay una palabrita muy importante, ¿no? Los famosos feno, digan ustedes, los feno, porque ahí les hacen la descripción, los fenotipos, les hacen la descripción, ¿sí o no? Les colocan a ustedes la A mayúscula, A minúscula, los modelos, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está. Entonces, pero en este caso, aquí hay algo curioso. Estos niños se parecen entre ellos y no se parecen a sus parientes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los parientes más próximos? Obvio, los padres, ¿no? Eso quiere decir que el síndrome de Williams hace que estos niños sean así. Como son parecidos entre sí, los tomamos como algo, como un modelo para crear duendes, que indudablemente que duendes, gnomos, seres así, ¿no? Que tienen esas mismas características. Este síndrome, esta enfermedad, no solo parece que lleva esto, estos rasgos así extraños, ¿no? Sino más bien, o comunes entre ellos, sino también parece ser que determina que el que lo padezca tenga un crecimiento, un desarrollo lento, ¿no? Entonces, por lo general, tienen un crecimiento, un desarrollo lento. Entonces, los niños que van a sufrir el síndrome de Williams, entonces tendrán, ¿qué tipo de estatura tendrán? Serán bajos, dice, ¿no? La estatura serán de estatura baja. A ver, si yo quiero sumillar, yo podré decir que los rasgos, estatura baja, claro, yo podré decir que aquí los rasgos de A, la fisonomía de A con la fisonomía de B, la fisonomía de A de los niños enfermos con la fisonomía de B, con los duendes, ¿se parecen, sí o no? Ya, entonces yo voy a poner que son, ¿cómo serían? La palabra comienza con C, C-O, rasgos, acá se han hablado de los rasgos, de tamaño, de cara, etcétera, ¿no? Rasgos común, claro, entre estos individuos hay rasgos entre los individuos, con los personajes, hay rasgos comunes. Hay particularidades fisonómicas comunes, semejantes comunes, ¿no? Ajá. Tú puedes escribirlo, hay particularidades fisonómicas comunes, rasgos comunes, etcétera, ¿no? Usando la misma palabra del texto. Fíjate, aquí hay esa de la oreja en punta, ¿no? Sí, hay un personaje que tuvo que hacer un tratamiento, ¿no? Bueno, eh, dígame, hasta acá. Claro, avanzamos. Última parte para pasar a las preguntas. Me dicen sí. A ver, a ver. Quiero saber si ya estás claro, ya has tomado captura también. A ver. Va claro, ¿no? De mí. Muy bien. Ajá, entonces, todo claro. Ajá, avanzamos entonces. Bueno, en esta última parte, me imagino yo que tú observando, has dicho, bueno, ya está, vamos a ver, ¿qué pasa con estos niños, ¿no? Ya salieron, de ellos han salido personajes, ¿no? Han tomado como modelo los niños a los enfermos. Pero ¿será así? Pues ellos serán extraños en su comportamiento. ¿Cómo serán? Pues, ¿no? Porque dice que sus comportamientos también son sus modos de comportarse. Dice, ¿cómo se comportarán estos niños? ¿Serán traviesos? Vamos a ver, pues, ¿qué más dicen de ellos? Como grupo, es decir, tomando todos los enfermos de Williams son gente cariñosa e inspiran confianza. Ajá, son cariñosos e inspiran confianza. De manera semejante a las hadas madrinas. En el pasado, los escritores tejieron historias sobre personajes imaginarios para explicar fenómenos que no comprendían, incluyendo tal vez los rasgos típicos y conductuales de los enfermos con síndrome de Williams. Un momentito, que hay una palabrita que quizá no te pregunten, pero ya te he dicho, las preguntas por el término pueden venir. Ajá. Esta palabra tejieron, ¿no? Mm. Ajá, los escritores tejieron, no es a pensar que el escritor está, ¿no? Que está con su crochet, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Bueno, ya, a ver, ¿qué cosa crees tú? Ya está dentro de todo el contexto, tú dirías, bueno, pues aquí están hablando de lo que hicieron, de lo que imaginaron, ajá, de lo que imaginaron los escritores. La palabra tejieron puede ser imaginaron o también una palabra que comience con C. Ya te ayudé un poquito más. Los escritores, a ver, esos escritores tejieron historias con C.
imaginaron y también sinónimo de, te pueden poner, ¿eh? Sinónimo, la palabra tejieron en el texto, contaron, cree, construir, bueno, edificar, crearon, muy bien. ¿Se dan cuenta? Es decir, tú tienes que estar siempre atento a que hay alguna palabra que tenga un sentido contextual. Y esa palabra con sentido contextual, por ahí te pueden preguntar. Es una palabra que, como te dije yo, pareciera, dice, ah, no, ese es el primer nivel. No, 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 tienes que estar atento al texto. Es importante en todo momento estar atento al texto. Entonces aquí separamos, ahí están los personajes, separamos y parece ser que aquí me hablan que estos enfermos de Williams son gente cariñosa e inspiran confianza. A ver, un momentito. Si el enfermo de Williams es una gente cariñosa e inspira confianza, ¿y por qué menciona a la hada madrina? A ver, ¿por qué menciona semejante a la hada madrina? A ver, ¿te acuerdas del cuentito, no? Cenicienta, ¿sí? Cenicienta era, ¿no? Cenicienta tenía serias dudas de ir a dónde. ¿A dónde tenía que ir a Cenicienta? Acuérdense ustedes, ayúdenme un poco, ¿no? Ya son tantos años. Al baile, ¿sí o no? Tenía que ir a un baile, ¿no? Esta es la clásica del baile de... Esta es como la chica que quiere ir al baile de la promoción, ¿se acuerdan, no? Bueno, ya no se hacen bailes de promoción, me dicen por ahí, ¿no? Ya no se están haciendo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Quería ir y se le queda el taco, se le queda, ¿no? Bueno, pues lamentablemente, ¿no? No le salió una espinilla, ¿no? No le salió una espinilla, no le salió, pues, no, un granito, ¿no? Eso de la torre, de la edad, no, sino que la pobre no tenía cómo asistir, ¿no? Entonces, bueno, pues el hada madrina, sin embargo, en el cuento le da de todo, ¿no? Le da su vestido, ¿no? Sus zapatitos, etcétera, ¿no? Pero un momentito, no era solo eso, no era solo eso. Él le dijo, no te preocupes, tú solo con llegar acá a las 12 de regreso tienes, ¿no? Entonces, ¿qué le dio? ¿Qué le dio la hada madrina a Cenicienta? No le dio la cuestión material. En el fondo, el mensaje es que le estaba dando con confianza, digan ustedes, ya está, la tienen, ¿no? Confianza, pues le estaba transmitiendo esa confianza de que ella también podía ser igual que las hermanas, que esas malvadas, pesadas, barbudas hermanas, ¿sí o no? Barbudas hermanas. Entonces, dicen, los enfermos de William también son así, se comportan como gente cariñosa, te inspiran confianza, tú les agarras, no hay problema, ¿no? Su rostro, sus rasgos faciales no te alejan de ellos, más bien te atraen a ellos. Pero miren lo que menciona aquí al último el autor. Habla del pasado. ¿Por qué va al pasado? ¿De dónde nacieron las historias, ese folclore, esa mitología? ¿Dónde nace? A ver, en él, ¿dónde nacieron? En él, digan ustedes, ¿dónde nacieron todas esas historias de la mitología, de la creación divina? En el pasado. Y entonces el autor tiene que decir por qué aparecieron estos personajes. Me va a decir un por qué. Y yo creo que tú ya me lo puedes decir. ¿Qué es lo que querían hacer con estas historias? Querían díganlo ustedes. Cuando uno las historias las ve en el pasado, dice, querían explicar. ¿Se dan cuenta? Querían explicar algo, nos querían decir algo. Y bueno, yo explico, porque indudablemente, o yo intento explicar, dice aquí algún escritor, intento explicar para que los demás el escritor trataba de explicar, o la persona que lo hacía trataba de explicar para que los demás compren, comprendan, claro. O conozcan también. Muy bien. Conozcan, comprendan, sepan por qué pasaban las cosas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando decía, uy, los rayos que caen del... Ah, no, es el Dios. ¿Quién era el Dios que lanzaba los rayos? Alguien me ayuda. ¿Quién era el Dios que lanzaba los rayos desde el Olimpo, no? Pues los rayos asustaban Zeus, ¿no? Ajá, ¿por qué las nubes empezaban a amontonar? ¿Por qué se comenzaban a juntar y luego caía la lluvia, la precipitación torrencial, esa lluvia, ¿no? Porque pues Zeus era el que las estaba amontonando. Por eso le decían el que amontona las nubes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ajá. Porque es que una enfermedad llega con otra y todas las enfermedades se van juntando, la gente se iba muriendo, decían, ¿no? Ah, bueno, pues es que viene el famoso, ¿quién era el que lanzaba las flechas? A ver, con todas las enfermedades, ¿alguien se acuerda por ahí? Creo que era Apolo. Ah, no, ese es el amor, ¿no? Claro, ahí también estamos atentos. Pero las enfermedades, ¿quién las traía? El malvado Apolo, ¿no? Ah, también por ahí alguien me dice Cupido, claro. Querían explicar cómo el amor de dos personitas
fluía, pues hasta ese término ahora, ¿no? Que se utiliza mucho, fluía y transcurría pues hermoso. ¿Y por qué el amor de otras personas no? Si los dos provenían del amor de la flecha de Cupido. Bueno, pues es que Cupido tenía. ¿Cuántos tipos de flecha tenía Cupido? Me dicen ustedes, ya más o menos sacaron la conclusión. ¿Cuántos tipos de flecha tenía Cupido? Díganme. Dos, pues. Miren, trataban de explicar esto. Decían, bueno, es que Cupido recibió de su madre, ¿no? Dos tipos de flechas. Unas de oro y otras de. Unas de oro y otras de plomo. Unas de oro y otras de plomo. Mira toda la imaginación, pues. El oro hacía que el amor, ese amor, fuera un amor precioso, porque el oro es pues precioso, ¿no? Costoso. Y el otro de plomo era, ¿cómo le llaman a esa relación cuando no se llevan muy bien las dos, las parejitas? Paran discutiendo, un amor, ¿cómo es el amor? Tóxico. Muy bien, el amor tóxico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿con qué fin hicieron esas historias? Dice acá, en el pasado los escritores tejieron estas historias. ¿Para qué? Para explicar algo que ellos no comprendían o que no comprendía la mayoría, ¿no? Todos esos rasgos típicos físicos y conductuales de los enfermos con síndrome de Williams. Como no se entendían por qué tenían estos rasgos, por qué no se parecían a sus padres estos niños y por qué se parecían entre ellos, juntaban a dos niños, se parecían, pero no eran del mismo padre, entonces comenzaron a inventar esas historias, ¿se dan cuenta? Muy bien, entonces en el sumillado yo podría poner, ¿sí? En mi sumillado yo voy a poner acá relatos para entender, como me dijo alguien por ahí, para entender aquello que no se conoce. Relatos para entender lo desconocido. Relatos para entender para entender lo desconocido. ¿Está bien, sí o no? Bien, vamos a las preguntas. Hasta aquí, ¿está claro? ¿Sí? Vamos a ver. Relatos para entender lo desconocido. Perfecto. Ya vamos a las preguntas, listos para los 5 niveles de preguntas. ¿Eh? Ajá. Vamos a ver cada uno un tipo, ¿ya? Vamos a ver. 3, 2, 1. ¿Listos? ¿Están listos? Tabata, María, Flavia. A ver. 3, 2, 1. Listos. Aleli. Ya, vamos, Aleli. Pedro también está por ahí. Vamos a la primera pregunta. Reina también está. ¿Ha capturado? Pregunta por la jerarquía. Pregunta por vamos a ver, por el tema, ¿no? ¿Cuál será nuestro tema? Tendrá que ver con aquello que hemos usado, que es síndrome de Williams, la enfermedad, que los de síndrome de Williams dieron a origen ¿a quién? A los extraños gnomos. Y dice así la pregunta, jerárquicamente el texto gira en torno a. La forma de preguntar puede parecerse, ¿no? Pero aquí lo importante es esto, ya tú sabes qué es el tema. Pregunta por la jerarquía, idea principal, tema. Pero dice, gira en torno a, ¿qué quiere decir? Que se desarrolla, ¿no? En todo el texto. A ver, dice la relación, bueno, vamos a colocar todas, ¿no? Vamos a ver, aquí están todas. Y vamos a ir, no como el cangrejo, porque el cangrejo no va de atrás para adelante, el cangrejo va de costado, ¿no? Bueno, dice así. Ahí tienes 4 alternativas. Veamos, se supone que si hablamos del tema, tiene que hacer referencia a los enfermos y a los extraños, ¿no? Muy bien, Rey. Los marcados, perdón, prejuicios. Vamos a la letra D, ¿no? Ahí está la letra D. Los marcados prejuicios sobre el grado de inteligencia de los escritores de los tiempos anteriores. Un momentito. Se ha hablado de los escritores para señalar que ellos trataron de ¿qué quisieron hacer los escritores? Explicar. Y acá dice los prejuicios sobre el grado de inteligencia. Esto es una contradicción totalmente, ¿no? Porque si ellos tratan de explicar, entonces indudablemente que los escritores tenían cierto grado de inteligencia. Acá hay una contradicción, acuérdate. Contradicción. Siempre evalúa. Evalúa qué cosa vas a evaluar tú. Tú evalúas tus alternativas. C. Las eximias cualidades musicales que poseen los niños con síndrome de Williams. Un momentito, las eximias cualidades musicales que poseen. Sí, si bien es cierto, los niños con síndrome de Williams tienen estas habilidades, pero esto tendría que ser una idea secundaria. Entonces esto no podría ser. Muy bien. Vamos, idea secundaria. A mí me piden el tema. Ahí está. ¿Qué me piden? El tema. Entonces ya sé, Manuel me está dando respuesta
La amabilidad y la profunda candidez como características conspicuas de los enfermos de Williams. Bueno, sabemos que los enfermos de Williams son amables, pero en todo caso me estaría faltando qué cosa, los personajes imaginarios, que en todo caso, imaginarios, ¿no? Que en todo caso debería de completar la alternativa. Ahora sí la tienen, ¿sí? Me faltan acá los personajes imaginarios. ¿Dónde están esos enfermos y esos personajes imaginarios que han sido mencionados a lo largo del texto? Entonces yo digo, bueno, pues hago lo siguiente, ¿no? Voy eliminando, elimino, y será cierto que es la A. ¿Qué decía el texto? ¿Te acuerdas? El texto decía que se establece, hay una conexión casi directa, casi indisoluble entre los personajes de la ficción, ya mencionamos las hadas, ¿no? Los gnomos, y esos enfermos con síndrome de Williams. Por lo tanto, a partir de qué, de sus rasgos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora sí puedo afirmar que la relación entre enfermos con síndrome de Williams y cierto personaje del mundo imaginario popular es mi tema. ¿Cómo lo he ido desarrollando? He ido explicando cómo, por qué se parecen unos con otros. ¿Cuál es esa connect? La palabra clave es la palabra connect, la palabra conexión. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Está a la derecha. Bueno, bien. ¿Listos? Pregunta 2. La palabra clave es conexión. Hay una conexión, ¿no? Bien. ¿Cuál es la respuesta? Letra A. Vamos a la pregunta 2. ¿Listos para la pregunta 2? Pregunta 2. A veces sucede que cuando me preguntan por un término, un poquito que se alejan, un poquito que se alejan del texto. Y vamos a verlo aquí. En el texto, gnomos, elfos y genecillos configuran una serie de... Bueno, sabemos que existen las series verbales. Este es un primer término, término 1, término 2, elfos, ahí está, término 1, término 2 y término 3. Todos ellos son personajes imaginarios. Yo los puedo agrupar así, como personajes, claro, que salen de la imaginación. ¿Personajes qué? Imaginarios. Yo le pregunto, ya no me alcanza, imaginarios. Ya está. Yo le pregunto, Nomo, ¿tú qué eres? Bueno, yo soy un personaje imaginario. Elfo, ¿tú qué eres? Un personaje imaginario. Y Genesio también es un personaje imaginario. Todo bien hasta aquí. Es una serie donde todos, T1, el término 1, el término 2 y el término 3, pertenecen al mismo grupo. ¿Estamos de acuerdo? Están en el mismo nivel. Veamos cuál es la pregunta. Dice, ¿qué tipo de serie será? ¿Serie de sinónimos? Están en el mismo nivel, no es que tengan el mismo significado. Ojo, ¿eh? Vamos a ver. Vayamos por, por partes. A ver. ¿Qué contestarías tú acá? Bueno, ahí hay unas palabras que quizás homónimos, cohipónimos, antónimos, ¿serán sinónimos? ¿Pertenecen al mismo nivel o tienen el mismo significado? No homoselfos, ¿tienen el mismo significado o pertenecen al mismo nivel? Pregunto yo. ¿Pertenecen al mismo ni nivel léxico, ¿no? Ajá. No son sinónimos. Pero vamos a aclarar un poquito aquí en este cuadrito. Claro, claro, muy bien. Podría ser entre homónimos. Bueno, homónimo es el que tiene el mismo escritura, no tiene misma escritura, mismo sonido, no podría ser, creo, ¿no? A ver, quiero que recuerdes algo aquí. Aquí a la derecha te he puesto lo siguiente. Esta palabrita, hiperónimos, ¿sí? ¿La ves? Ahí está. ¿Qué son hiperónimos? Bueno, estas son palabras cuyo significado abarca el de otras. Por ejemplo, la palabra flores es un hiperónimo. Y al ser un hiperónimo, es un hiperónimo de rosa, clavel y margaritas. Es como decir, tienen el mismo nivel. Yo pregunto, Rosa, ¿tú qué eres? Y me dirás, soy una flor. Clavel, ¿tú qué eres? Y me dirás, soy una flor. Margarita, ¿tú qué eres? Y me dirás, soy una flor. Todas ellas son flores. Lo que sucedió en esta serie, pues, ¿te dan cuenta? Esta es una serie de palabras que tienen el mismo nivel. El del nivel mayor es hiperónimo. Acuérdate que luego vamos a ver qué cosa es un hiperté. Hiperónimo. Pero entre ellas, si yo quiero coger una, rosa y clavel, ¿qué son?
Rosa es hipónimo de flor. Clavel es hipónimo de flor. Pero si yo cojo rosa y clavel, rosa y clavel, rosa y clavel son, ¿qué cosa vienen a ser? Como tienen el mismo nivel, comparten el mismo nivel, son díganlo ustedes, cohipónimos. Muy bien. Quiere decir que cuando hablo de nivel, no es el mismo significado. Si fuera el mismo significado, serían sinónimos, pero no lo son. Como están hablando, bueno, esto es significado opuesto, no tiene nada que ver. Como están hablando del mismo nivel, se está hablando de, ya lo tienen entonces ustedes. Si no es A, no es B, no son homónimos, se está hablando de se habla de una serie de términos asociados con un campo semántico. Esto, personajes imaginarios, es el famoso CS. ¿Qué significa CS? Campo semántico. No hay una jerarquía entre ellos. Están al mismo nivel. No hay una jerarquía. Ustedes saben que de los sinónimos pueden haber relacionados también por la intensidad. Muy bien. Cohipónimos entonces. Gnomos, elfos y genecillos configuran una serie de cohipónimos. Muy bien, letra D. Tienes que recordar esto, ¿no? Bueno. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. Pregunta propiamente, ajá, a ver, ¿por qué? Por la inferencia. ¿Qué podemos inferir? Va la pregunta, dice. Se colige del texto que el síndrome de William, bueno, nosotros podemos decir que este síndrome de William hizo crear a personajes. ¿Está bien, sí o no? Ya, más o menos sabemos eso. Vamos a ver qué dice aquí. ¿El síndrome de William afecta a todos los niños? No, no. El síndrome de Williams podría afectar a ver, vamos a ver, ¿es una enfermedad desconocida? Bueno, está constituido por rasgos fenotípicos. A ver, vamos a ver. Vamos a la letra D aquí. El síndrome de Williams, esta es la enfermedad, está constituido por rasgos fenotípicos evidentes, pero no existe una base genética profunda. Bueno, un ratito. Sí existe una base genética profunda. Son hijos de un padre, un padre y una madre, entre ellos deben tener relación, pero pues no hay una relación directa. Entonces aquí esto sería una contradicción. Vamos a ver cuál es tu respuesta. Si no es D, a ver, ¿para qué? Yo pregunto, claro, muy bien, Karina. ¿Por qué se habían creado estos personajes? A ver, el síndrome de Williams es una enfermedad que padecían los niños, ¿está bien? Eran niños que a la gente le parecían extraños, ¿no? Pero entonces, para poder explicar eso que era extraño para ellos, ¿qué cosa es lo que, qué es lo que hicieron? Crearon a los crearon a los personajes, ¿está bien, sí o no? Entonces, entonces yo puedo afirmar, yo puedo inferir que esta enfermedad era desconocida en ese tiempo. Porque yo creo personajes como Zeus, porque en esa época no se sabía porque habían rayos. No se sabía por qué las nubes se amontonaban. 13 entonces. Miren, la enfermedad era desconocida, parece ser en esa época. En la época en que se crean los personajes, la enfermedad era desconocida. No se sabía por qué un niño salía diferente a sus padres. Y entonces ahí crean esto. Y para explicar por qué ese niño salía diferente a su padre, crearon a los duendecitos, a las hadas, una niña, un hada. Ahí está. Esa es la respuesta, 13. ¿Ya ve? Sí pueden, fácil. Ya está. Vamos a la siguiente. ¿Tomaron captura? Me dicen sí. Gracias, antes que se proyecte la cuarta. Ah, ya. ¿Ve? Un ratito. Niños extraños, ¿no? Personajes. A niños extraños creo personajes. Muy bien. Entonces, ahora sí, avanzamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo irás? Yo sé que vas bien. Ya está por lo menos 2, 3. Incompatibilidad. Quiere decir que yo voy a buscar acá la falsa. ¿Está bien? Si fuera compatibilidad, yo busco algo que sea verdadero, que se condiga con el texto. Vamos a ver cuál es falsa. No quiero verdadera, quiero la falsa. ¿Está bien? De las 4, hay 3 verdaderas
Una sola es falsa. A ver, una es falsa. Dicen que los niños que sufren síndrome de Williams son pequeños y que tienen un crecimiento lento. ¿Está bien, sí o no? Entonces, que no son muy desarrollados. Los niños que sufren síndrome de Williams, vamos a recordar, son pequeños y tienen un crecimiento lento, ¿se acuerdan? Ya está. Dice la A, exhiben un desarrollo cognitivo marcadamente lento. Eso lo decía el texto, esto es verdadero. Yo estoy buscando la falsa. Concitan ternura y poseen gran talento para la música. Bueno, ahí decían que concitan ternura y tenían ciertos talentos. Muy bien, ¿esto es verdadero o falso? La D, ¿verdadero o falsa? Digan ustedes. D, ¿verdadero o falsa? Sí, verdadera, claro. Traían ternura, algo así, ¿no? ¿Podrían haber inspirado el mito de los duendes? Los niños con síndrome de Williams, ¿podrían haber inspirado esos mitos? A ver, un niño con síndrome de Williams, según el autor, podría haber, si esta la sé, es verdadera. Preservan los rasgos de sus progenitores. Los niños que tienen síndrome de Williams conservan los rasgos de sus progenitores. Esto es falso. No, no se parecen. Muy bien, falso, muy bien. Samira también, ¿no? Ya están comenzando. Ahí está, vamos. La respuesta es, en el texto se indica que las personas que padecen el mal no se parecen a sus padres. Se parecen entre sí, entre ellos se parecen, pero no se parecen a sus padres. Por eso es lo extraño. Y por eso de repente alguien compadeciéndose de un padre que había tenido un niño con síndrome de Williams decía, bueno, creó al duende, ¿no? Para que lea la historia. Ah, no, sí, ya está. Bueno, por ahí está la idea. Vamos a ver. Vamos a la última. El último nivel es la extrapolación. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasaría si 3, 2, 1, avanzo. Ya está. Pregunta por extrapolación. Fíjese que todos los niveles lo hemos visto. Si los pacientes, dice, si los pacientes con síndrome de Williams, si ellos que sufren síndrome, tuviesen un fenotipo como una persona normal, a ver, el que sufre síndrome de Williams tiene un fenotipo diferente ¿a quién? Digan ustedes, el que sufre síndrome de Williams tiene diferencia con sus padres. ¿Está bien, sí o no? ¿Qué dice la pregunta? Si el enfermo con síndrome de Williams si se pareciese o no tuviera ninguna diferencia con una persona normal, el que lo padece es diferente a sus padres, diferente. Pero si ya estuviera, dice, fuera normal, si ya no sufriera esta enfermedad, entonces ¿a quién tendría que ser igual? Tendría que ser igual a sus o parecido a sus padres. Aquí me están diciendo, si el que sufre síndrome de Williams no se parece a sus padres, ¿qué pasaría si ya no sufriera de esta enfermedad? Entonces ya no tendría ese problema. Tendría que parecerse entre ellos, con sus parientes. A ver, vamos a ver. Ajá. Terminemos la relación. Los que sufren de síndrome de Williams son diferentes a sus padres. ¿A quién se parecen? A los duendes, ¿sí? A los duendes, a los gnomos, ¿sí o no? Pero los que sufren síndrome de Williams, si se curan o no sufrieran de esta enfermedad, serían igual a quién? A sus padres. ¿Está bien? Ya no habría, ya no se parecerían a los duendes. Ajá. La respuesta la tienes, creo que sí. A ver, vamos a ver. Esos rasgos físicos que hemos mencionado de todos los que padecían síndrome de Williams eran mientras sufrían esa enfermedad. Pero si ya no la padecen, ya no se van a parecer tampoco los duendes, porque ya están sanos. Son niños que nacieron sanos. Por eso, si los pacientes con síndrome tuviesen un fenotipo indescindible en relación con una persona normal, entonces ya no se van a parecer a los duendes, se van a parecer a sus padres. D. Muy bien, Samira. Esa es la respuesta. Pedro a tiro. Por ahí tengo varios que me están dando respuesta ya. Por ahí, a ver, Reina Castilla, creo. Noemí, Reina Castilla. Muy bien. Bien, veamos. Samira también, ¿no? Noemí.
Esa es la respuesta. Ya no habría una conexión, pues, porque ya se parecían a sus padres. Ya no hubieran servido de inspiración. Ya no habrían los mitos, ya no habría el folclore. Entonces, ¿para qué existir? Si todos los niños se parecieran a sus padres, entonces ya no existirían duendes, ¿no? Quizás sí, quizás no, dicen, ¿no? Muy bien. Hemos visto los 5 niveles. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 5 niveles. Les he entregado a ustedes esos 5 niveles para que los revisen, los lean, tengan ustedes sus apuntes, siempre es importante. Y vamos a pasar a otra actividad. Ahí está la respuesta. Pasemos a la siguiente actividad. En el material te he enviado una información muy importante también acerca de la jerarquía textual, pero en este caso acerca de la coherencia. Esta coherencia que está marcada porque dentro de la temática de un texto hay que respetar ciertas propiedades. Una de las propiedades que he marcado yo es esta, la propiedad de la coherencia. ¿Y en qué consiste esta propiedad, profesor? Bueno, todo texto debe tener cohesión y coherencia. Está en tu material, ¿eh? Esta coherencia dice que no permite, o que en todo caso es importante recordar que consiste en ser una propiedad del texto que respeta la unidad temática. Quiere decir que si yo tengo un tema, debo desarrollar ese tema en todo el texto. Y debo dejar de lado aquella particularidad, algo que sea ajeno, que no aporte o que redunde a la información que tengo. ¿Cómo es esto, profesor? Veamos cómo funciona la coherencia. Aquí la tienes a la izquierda. Vamos a ver cómo funciona esta coherencia. Miren con un pequeño ejemplo. Vamos a ver cómo funciona la coherencia en un texto. La coherencia, para que funcione, debe rechazar. ¿Está bien? Acá dice, ¿no? Deja de lado o rechaza. ¿Ya? Rechaza. ¿Qué es lo que rechaza la coherencia? Rechaza dos cosas. Por dos motivos rechaza. Cuando hay, en todo caso, una impertinencia, no aporte, aquí está, no aporte, o cuando hay una redundancia en la información. Acuérdate, estamos hablando de información. Muy bien, puede ir una impertinencia o una redundancia. Vamos a ver aquí por qué las rechaza. Una, porque, según he afirmado, señala una información ajena o contradictoria al tema que estamos desarrollando. Información ajena o contradictoria. ¿Cómo es esto, profesor? Fíjate aquí el pequeño ejemplo. Es ahí que un ratito. Mira aquí. Es un día soleado. ¿Está bien, sí o no? Es un día soleado, pero no hay gente por ese camino. No ves a ninguna persona caminar por ahí. ¿Está bien? Ya. Es un día soleado, pero no hay personas. Y si hubiera una persona caminando por ahí, ¿cómo debería estar? ¿Abrigada o desabrigada? Si hay solcito, ¿cómo debería estar la persona? ¿Cómo debería estar abrigada o desabrigada la persona que camine que vaya por ese camino? Lo lógico sería que vaya abrigada o desabrigada. ¿Cómo crees tú que va una personita que vaya por acá, por este caminito que estoy viendo? A ver, estaría con polito, estaría con chorcito, quizás, ¿sí? Pero mira lo que sucede. Vamos a ver qué cosa es eh, contradictorio. Mira cómo está la señorita. Está súper abrigada. Entonces, esto es una contradicción. Es una contradicción. La señorita debería estar más bien desabrigada. Mira, está con chompita, con polito, ¿no? Con gorrito, ¿no? Está bien abrigadita, pero es un día soleado. Eso es una contradicción. En todo caso, se considera también como una impertinencia. Cuando la información es ajena, ¿no? Supongamos, aquí no tengo nada en el camino. Si yo digo, hay una persona por aquí en el camino, no, eso es una información ajena, no hay ninguna persona. Y si digo, hay una persona que está toda virgada, eso es una información contradictoria, ajena o contradictoria. Y, profesor, ¿y qué cosa es una redundancia? Bueno, pues cuando se reitera innecesariamente alguna información. Acuérdate, siempre estamos jugando con la cuestión de la palabra información. Ideas o información. ¿Qué es lo que trae todo texto? En el fondo es una información. Una información que puede estar a favor o en contra. Bien, veamos. Vamos a verlo con ejemplos. Vamos con ejemplos. Puedes tomarle captura ahí, me dices ya, avanzo. 3, 2,
1, avanzamos. Ya está. Vamos acá. Te voy a dar un pequeño, gracias Pedro, un pequeño texto, pequeño, breve. Lo que vamos a hacer es separar el texto en sus unidades de información. ¿Está bien? Vamos a separarlos en sus unidades de información. Luego leemos cada una de ellas. En ese texto hay dos enunciados que cometen alguna incoherencia y por lo tanto deberíamos de rechazarlo, sacarlo del texto. ¿Está bien? Vamos a intentar reconocerlos. ¿Cuáles serán? Comenzamos a leer. Dice, en la medida en que el cuerpo no cuenta con la cantidad necesaria de glóbulos rojos, corre peligro su funcionamiento. Bueno, esta condición se llama anemia. La anemia reduce la cantidad de oxígeno que recibe el organismo y se traduce en cansancio y palidez. La causa más directa de la anemia es la hemorragia o pérdida de sangre. Uno de los síntomas más evidentes de esta enfermedad es la palidez de quienes la padecen. El organismo compensa la hemorragia levantando la presión de la sangre y dice 6 a 8 semanas, y en unas 6 a 8 semanas, las células óseas reponen, ¿qué cosa reponen? El déficit. Pero cuando la pérdida, bueno, ya está, ahí te dicen algo, ¿no? Es muy grande, la situación se puede tornar crítica. Y se requiere de una transfusión sanguínea. En la antigüedad, dice, no se conocía una causa precisa para las enfermedades de la sangre. Ajá. Ya tenemos todo el texto. Voy a separarlo. Cansada la niña, separo ahí, ahí está. ¿Qué le pasó a esa chiquita? Se cayó ahí, miren. Finalmente, un momento de tranquilidad, de paz y tranquilidad. Eso dice en inglés, creo. Ya está. A ver, yo necesito acá dos enunciados que no tengan que ver con el tema, que sean incoherentes. Dos enunciados incoherentes. Lo que debo reconocer siempre es el tema. ¿Cuál creen que sea el tema? ¿Cuál es la palabra que más se repite? A ver, búsquenla. Está en el segundo enunciado, está en el tercero. Ajá. Se le llama de una misma forma, se le llama de una forma diferente. ¿Cuál es la palabra? Anemia. Miren, voy a subrayar. Anemia, anemia, enfermedad. Ajá. Bueno, ya está. Hablamos de la anemia. Dice así, en la medida en que el cuerpo no cuenta con la cantidad necesaria de glóbulos rojos, corre perdido su funcionamiento. Aquí no está la anemia, ¿no? Pero se puede sobreentender que están hablando de la anemia. En la 1 entonces se habla de la anemia. Esta condición se llama anemia. La anemia reduce la cantidad de oxígeno que recibe el organismo y se traduce en cansancio y palidez. ¿Cuáles son las características que menciona de la anemia? Dice, se traduce la anemia, ¿cómo se manifiesta? Como la señorita que está ahí a la derecha. Miren cómo está la señorita a la derecha. Está cansada. Pero también el rostro puede representar el cuerpo de la persona, la imagen pálida, ¿no? La causa más directa de la anemia es la hemorragia o pérdida de sangre. Sabemos que es esto. Un momentito. Uno de los síntomas más evidentes de esta enfermedad es la palidez de quienes la padecen. Ajá, miren acá. Esta enfermedad, llamada anemia, su característica la palidez. Esto de acá no está repetido ya en la número 2, a ver, o en la número 3, perdón. A ver, vea la 3 y la 5. A ver. ¿Es repetido, sí o no? A ver. La anemia reduce, sí, ¿no? La anemia reduce la cantidad de oxígeno y se traduce en cansancio y palidez. Pero un momentito, la siguiente dice, uno de los síntomas más evidentes de esta enfermedad es la palidez de quien la... Eso ya lo sabemos, palidez con palidez. Entonces, esto ya está repetido. Este enunciado parece ser que no me sirve, que es una redundancia. Mi tema ya sabemos que son las condiciones de la anemia. Ya, entonces ese enunciado tengo que retirar. Es un enunciado redundante. Es una R. ¿Qué significa? Redundancia. Repite información. No corresponde. A partir de ahí, yo creo que ya encuentro una más. Ahora busco un enunciado impertinente. Vamos a ver. ¿Cuál de estos enunciados que quedan no tiene relación con el texto? A ver, ¿el organismo compensa o en la antigüedad no se conocía? ¿Cuál de los dos? ¿El organismo compensa, no? ¿O en la antigüedad no se conocía?
cual no se parece a las condiciones de la anemia, a mi tema. ¿Cuál no respeta? La antigüedad. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la anemia. ¿Está bien? El siguiente también, pero la cantidad es, pero el anterior parece ser que se refiere a la antigüedad, lo que pasaba en la antigüedad. ¿De qué habla? De las enfermedades de la sangre. Este enunciado es un enunciado, no, perdón, no te vayas. Este enunciado es un enunciado impertinente. Aquí están los dos casos, redundancia e impertinencia. ¿En qué consistía el enunciado impertinente? En aquel que no se relacionaba. Y el siguiente, la redundancia, cuando se repetía información. Uno más para que quede claro. Me dicen sí, uno más. ¿Podemos hacer uno más? Vamos. Sí, ya capturaron. Yo quiero que capturen más bien. Ya, claro. Vamos a hacer uno más. Ya va a quedar más claro, van a ver. Al final van a quedar todo claro, van a ver. Vamos a ver este ejemplo, lo voy a poner completo ya de una vez, lo separo. Lo primero que tengo que hacer es separar para buscar el tema. Busco el tema. Vamos a ver, busco el tema. Sigo buscando el tema y digo así. La reciente alarma sobre la lluvia ácida, se creyó que la solución, la lluvia ácida, las industrias construyeron la chimenea, posicionar el problema de los humos tóxicos, el humo de estas chimeneas, realmente las consecuencias, etcétera, los efectos son múltiples. Bueno, ya está. Vamos a plantear nuestro tema entonces. Nuestro tema aquí. A ver, antes de la reciente alarma sobre la lluvia ácida, se creyó que la solución contra los humos tóxicos eran las chimeneas altas. A ver, están hablando de la solución contra los humos tóxicos. ¿Y cuál era la solución que habían planteado? ¿Qué solución habían planteado? Que las chimeneas sean, digan ustedes, la solución contra los humos tóxicos parece ser, se creyó que eran las chimeneas altas. Bueno, las industrias pensaban, miren, escúcheme bien, las industrias pensaban que sus humos de sus fábricas eran tóxicos. Entonces dijeron, bueno, pues, como los humos son tóxicos, hacemos que la chimenea sea súper alta, entonces el humo se va a ir lejos. Pero, ¿qué pasó? Comenzó a caer sobre la tierra. ¿Qué comenzó a caer? La famosa lluvia, a ver, lluvia ácida. Y antes de que se conociera, se pensaba que era la solución, las chimeneas altas. Hacían lo que se hace a veces, ¿no? Cuando tú tenías una reunión en tu casa, ¿qué es lo que hacías? Dice, mamá te decía, bueno, voy a tener una reunión con mis amigos, voy a tener una pequeña fiesta, ¿no? Entonces ya van a venir a la sala, ¿no? Entonces, ¿qué hacías tú? Comenzabas a ordenar la sala, ¿no? Y a veces ya no había tiempo, había que poner las cosas debajo del sillón, ¿sí o no? Esconder unas cuantas cositas que estaban en el piso. Bueno, eso es lo que hicieron las industrias. Como quien esconde basura bajo la alfombra, dice, las plantas térmicas químicas construyeron chimeneas tan altas de manera que sus humos no llegaran al suelo, dice. Entonces me voy dando cuenta de mi tema, la contaminación, la lluvia ácida, ¿no? Ajá. Hay una lluvia ácida terrible. Las industrias construyeron las chimeneas para solucionar el problema de los humos tóxicos. Un momentito. ¿Ya no se dijo esto? ¿Qué hicieron las industrias? ¿Qué construyeron? Chimeneas. ¿Con qué fin construyeron las chimeneas? Como una solución contra los humos tóxicos. Fíjate lo que dice la 3. Leemos la 3. Las industrias construyeron las chimeneas para solucionar el problema de los humos tóxicos. Dígame, toda esta oración que la voy a marcar, ¿está repitiendo información? ¿Sí o no? ¿Repite lo que dice la 1? ¿Sí o no? Esta es la 1. La número 3, ¿repite lo que dice la 1? Hay una redundancia entonces, le pongo R, esto está repitiendo, profesor, lo que dice la 3 ya lo dijo la 1. Dijo que para que la industria que hizo, construyó chimeneas para solucionar, ¿qué cosa? Los humos tóxicos. Ya está, veamos, vamos a buscar la otra. Sin embargo, el humo de estas chimeneas sigue esparciéndose con los vientos y llega a regiones bastante lejanas de su lugar de origen. Sigue hablando de la lluvia ácida, lo que provocan los humos, ese humo que sale de las chimeneas, ahí está la chimenea, tiene un humo terrible, y al final se convierte en ¿qué? En lluvia, ¿cómo se llama esto? Lluvia ácida. En el sur de Noruega y Suecia, dice, los vientos concentran humos que llegan de zonas tan lejanas como Austria y Francia. Muy bien, sigue hablando de la lluvia ácida. Realmente las consecuencias de la contaminación son diversas, los efectos son múltiples. Un momentito.
realmente las consecuencias de la contaminación son diversas. ¿Estamos hablando de la contaminación en general o solo de la lluvia ácida? Pregunto yo. ¿Hablamos de la contaminación en general o de la lluvia ácida? ¿De qué estamos hablando? Díganme ustedes. De la lluvia ácida, que es un efecto que se produce, ¿por qué? Claro, por los humos tóxicos. Llegan a la atmósfera al final, regresan a la Tierra, ¿no? Ajá. Profesor, entonces esta siguiente también tiene que irse, sí, porque en todo caso está cometiendo una impertinencia. Ajá. Los efectos de la lluvia ácida son múltiples, ¿no? Perdón. Los efectos de la lluvia ácida son múltiples. Ya no permiten la vida de los peces y en varios pueblos suecos los pobladores rubios comenzaron a adquirir cabello verde. Todos tratan de la lluvia ácida, pero la número 3 redunda. Y la número 5 creo que es 3, 4, 5, 6 repite información, ¿no? Perdón, impertinencia. Repite la 3, impertinencia la 6. Ahí está. Uno más, creo que va a quedar claro con uno más. Vamos a ver, 3, 2, 1, uno más. Tenemos que llegar a todos, creo. Ajá. Voy a poner todo aquí. A ver, a ver. Durante siglos, desde que la civilización se estableció en el mundo, la humanidad ha intentado ordenarse. A ver, ¿cuál es el fin de este enunciado? Hablar de la lo que quiso hacer la humanidad. Lo que quiso hacer la humanidad. ¿Qué ha querido hacer durante muchos años la humanidad, durante muchos siglos la humanidad? ¿Qué quería hacer? Digan ustedes. Desde que la civilización se estableció en el mundo. La humanidad, ¿qué ha intentado hacer durante siglos? Ordenarse. Entonces aquí el tema es la humanidad. La humanidad, ¿sí o no? Un ratito, voy a retroceder un segundo. A ver. Ahí, ya, vamos, 3, 2, 1. Avísame. Ya. Ya está. Durante siglos, dice, la humanidad quería ordenarse. Vamos a poner aquí nuestra flechita, primera flechita. Ese es el contenido de la 1. Fíjate el contenido de la 1. Vamos a la 2. Voy a leer la 2. El patrón de oro es un sistema monetario en el cual los medios legales de pago deben estar respaldados por cantidades establecidas de oro. Ahí están las moneditas. ¿De qué está hablando la número 2? Del patrón de oro. ¿Qué cosa es el patrón de oro? Un sistema monetario. Un momentito. ¿La 1 y la 2 se parecen? ¿La 1 y la 2 se parecen o son totalmente diferentes? Pregunto yo, ya comenzaste a darte cuenta. ¿La número 1 y 2 se parecen o son diferentes? Son diferentes. Quiere decir que una de ellas está rompiendo la coherencia. Si la tercera oración se parece a la 2, se irá a la 1. Si la tercera oración se parece a la 1, habla de la humanidad y de que ha querido ordenarse, etcétera, entonces irá a la 2. ¿Está bien, sí o no? Leamos la 3 entonces. Para ello, dice, para ello, los bancos centrales compran y venden oro con el fin de equilibrar el suministro y la demanda de dinero circulante. Díganme ustedes, ¿la 3 se parece a la 2 o a la 1? ¿A cuál se parece la 3? Para ello los bancos centrales compran y venden oro. Están hablando del patrón. A la 2. Ya está la idea. ¿Cuál tendría que irse? ¿La 1 o la 2? ¿O la 3? ¿Cuál se va? ¿Cuál se va de cuál es impertinente? Ya saben que es impertinente. La 1, ¿qué es la 1? Es Digan ustedes, comete una ya está quedando. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya está quedando. La 1, profesor, comete una impertinencia. Veo la siguiente. Así se evitan los procesos inflacionarios causados por incremento de la demanda. Bueno, sigo leyendo y me doy cuenta que la 4 se parece a la 2, se parece a la 3 y se parece a la 4. ¿Está bien, sí o no? Vamos a la 5. A su vez, los tenedores de papel moneda pueden cambiarlo libremente en las llamadas cajas de conversión por su equivalente en metal. Muy bien. Me doy cuenta también que la 5, ¿sí? 3, 4, la 5 también se parece a la 2, 3, 4. Ninguna se sale todavía. Vamos a la siguiente. Por otra parte, el oro o los billetes con respaldo son empleados como medios internacionales de pago. Ajá, lo que estabiliza las paridades cambiarias entre distintas naciones. ¿Se queda o no se queda? Pregunto yo. ¿Sigue quedándose esta? A ver, ¿sigue quedándose? ¿Sí o no? Nada más, ¿sí o no? ¿Se queda, sí o no? Sí, se queda, me dicen por ahí.
¿Se va a quedar? ¿Se queda la 6? Sí, 2, 4, 5, 6, ¿no? La 6. ¿Se queda la 6? Se queda. Ahora vamos a la última oración. Vamos a buscar la última. El oro es un elemento de pago internacional. Un momentito. El oro es un elemento de pago internacional. Dígame, ¿esta oración está repitiendo sí o no? ¿Qué dice acá? El oro, claro, de la 2 y de esta de acá, miren, el oro como medio internacional de pago. Dime, ¿qué está cometiendo la última oración? Está repitiendo, está cometiendo una redundancia. ¿Tengo que separarla del grupo, sí o no? La separo, el tema es el patrón de oro. Esta de acá está cometiendo una redundancia. La separo, pues. Se va. Ya se más claro cada vez. Último ejercicio y les va a quedar mucho más claro aún. Ojo, impertinencia y redundancia. Dos formas que rechaza la coherencia. El texto debe tener un solo tema. Esto es lo que tú debes recordar. El texto debe poseer un solo tema. Todo texto que te den siempre tiene un tema. Tú tienes que determinarlo y en todo caso ya sabes que no puede cometer ni impertinencia ni redundancia. Vamos al último texto. Último texto. Yo voy separando y me van diciendo. Las obras tienen formas muy particulares de presentarse ante el espectador. Las obras tienen formas muy particulares de presentarse ante el espectador. ¿Cuál es el tema del enunciado 1? Me lo dicen ustedes. ¿Quiénes son las obras? Ajá, un ratito, retrocedo rapidito. 3, 2, 1. Lectura ahí, no hay problema. Vamos. Ya está Pedro, ya está. Me dice sí. Ajá. Veamos. 3, 2, 1. De nada. Ya, vamos a este último ejemplo. Ya está. Las obras, dice, tienen formas. Claro, la primera habla sobre obras literarias. ¿Cómo se presentan las obras? Tienen formas para presentarse ante el espectador. Hablan de las obras en general. Un momentito. Cuando hablo de obras, ¿estoy hablando de forma general o de forma particular? Pregunto yo. ¿De qué forma estoy hablando? ¿Forma general o particular? Forma general o particular, forma general. ¿Está bien, sí o no? Miren, ya vamos, otro concepto más. ¿Qué dice la número 2? La historia de Edipo Rey es más larga que la que aparece en la obra del mismo nombre de Sófocles. ¿De quién está hablando la número 2? ¿De una historia? ¿De quién? ¿De quién está hablando? De la historia del famoso Edipo Rey. ¿Está bien, sí o no? Ahora bien, de todas las obras que hay, que se representa, el autor ha escogido a una. Sí, va a ver. El autor escogió una. ¿De qué forma está hablando ahora el autor? ¿De forma general o particular? Pregunto yo. Ya está quedando más. ¿Eh? Tienen que quedar más conceptos. Dígame. ¿De qué forma está hablando? ¿General o particular? Si escogió todas, una nada más, particular. Ya está, profesor. Entonces la 1 y la 2 parece que no se parecen. La historia relata cómo el destino de Edipo está marcado aún antes de su nacimiento. Tacho, dígame, la 2 y la 3. La 2 y la 3, ¿se quedan sí o no? Pregunto yo. 2 y 3, ¿se relacionan sí o no? Las dos están en forma particular, profesor. Se quedan. La 2 y la 3 se quedan. Parece que la 1 como que está tambaleando. Ya está, ¿no? Vamos a comprobar con la 4. Su padre Layo, el padre de Edipo, ha desoído las advertencias del oráculo y se ha casado con Yocasta y ha procreado un hijo con ella. Muy bien, veamos, dígame. ¿Sigue hablando de la vida de Edipo Rey, sí o no? ¿De la historia de Edipo Rey, sí o no? Sigue. Sus temores hacen que mande arrojar al niño de la montaña de Citerón. Sin embargo, parece ser que él salva la vida. Ajá, lo cuidan Pólibo y Mérope. Sigue hablando. Veamos. 2, 3, 4 y 5 se relacionan. Sí. La 1 parece que se va. Veamos lo que dice la siguiente. El teatro siempre ha sabido aprovechar momentos dramáticos como este con maestría insuperable. Dígame, ¿habla de la vida de Edipo Rey o habla del teatro? ¿De quién habla esta oración? Vamos, lo tacho acá. ¿De quién está hablando? ¿Del teatro? Del teatro. Muy bien, profesor. Está hablando de manera general. Es una impertinencia. Cuando Edipo se entera de que sus padres... Vuelve a hablar de Edipo, ¿sí o no? De manera particular.
Por lo tanto, entonces, las dos oraciones que se van, ya lo dijeron ustedes. Mi tema es la tragedia de Edipo. La número 1, ¿y cuál más? El teatro, ¿no? Ahí está. La que dice el teatro. Ahora sí. Creo que ya quedó ahora con esto claro. Esa es la idea. Un texto debe desarrollar un tema. Solo un tema. No se puede salir. Si el tema lo cogió en forma particular, debe terminar como forma particular. No puede ir a la generalización. Si empieza como general, termina así. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Quedó claro ahora sí? Las dos son impertinencias, me dicen por ahí. Sí. Impertinencia arriba, impertinencia abajo. Las dos son impertinencia. Ahora sí, claro. Sí. ¿Quedó bien? Vamos a ver. Vamos a avanzar entonces. Avanzamos ahí. Ahora sí, todo bien. Muy bien. Van quedando poco a poco. Bueno, aquí tienes tu vocabulario. Quiero que tomes nota de vocabulario, por favor. O de repente le tomes una captura. Es importante el vocabulario siempre tenerlo. Ahí está. Y que repases tu vocabulario. Es importante repasar tu vocabulario. Aniquilar es destruir. Arrasar, ¿no? Anodino es ineficaz. Y bueno, ahora que se está hablando mucho de esta palabra a raíz del fallecimiento del cabecilla de Sendero Luminoso, la apología, ¿no? La apología es un delito, que es la defensa de ideas, en este caso, si es del terrorismo, defensa de ideas equívocas, ¿no? Ajá. Muy bien, ahí está. Toma captura, por favor. Nos quedan un par de minutos. Creo que con ese par de minutos que nos queda podemos ir a ver si quieren todos ustedes. Están ahí, ¿ah? ¿Quieren ir a un quiz, sí o no? Ingresa, dice a... Yo creo que sí, ¿no? Para que se vayan contentos. Ajá. Vamos a ver cómo les va. Aquí les voy a proyectar el quiz entonces. Participa y practica, dice, ¿no? Ajá, muy bien, vamos a ver. Ya está. Lo voy a poner para ustedes, ¿eh? A ver, primero voy a ver si está listo. Parece que no. Parece que sí. Ya está, ¿no? Les comparto, ¿ya? A ver. Estimados alumnos, les comparto en esta oportunidad, un momentito, este quizzes, a ver, para que participen, Pedro, muy bien Manuel, participen ustedes con las mismas ganas con las que han participado también en la clase, que eso es importante. Claro, control C, le voy poniendo por acá, alguien me pide, gracias Reina Castilla siempre, ayudándome ahí, control V, ahí está, entran rápido, ya está, ya están entrando. Miren, Samir ingresó súper rápido, va para todos. Y la clave es 476933. Ustedes pueden ir, yo puedo empezar, pero ustedes pueden ir ingresando, no se hagan problemas. 6933, ¿no? Ya, 33, ya está. Para todo, ahí está la clave también. Vamos a ver. Andrés ya ingresó. Alguien me pedía. A ver, alguien me pedía algo por ahí. A ver, no sé quién me pidió algo por ahí rápido. Ya está, ¿no? Ya tenemos 3, 5. Vamos a ver. Pueden ir agregándose. José Francisco puede entrar. ¿Dónde está José Francisco? Entró. No me estaba pidiendo José Francisco por aquí. ¿Dónde está? Pedro entró. ¿Tienen dificultad alguien por ahí? Arlés Santillán entró. Vamos a ver. María Reyes. Noemí, Nicole. Vamos entrando. Vamos, José Francisco no entró todavía. Noemí, ya entró. Isaías. Luis Quispe. Vamos a ver. Ya está, ya. Vamos a ver. Francisco Rubio también entró. Ya está. ¿Cuántos hay ya? Hay 13, 29, sé lo que, 14 ya. Vamos a empezar entonces. Ya con razón, Cristi, ¿no? Muy bien. José Torres ingresó, ya tenemos 15. Estefano Ortiz, 16. Ya está, vamos a empezar. Ustedes pueden ir agregándose, queda ahí el link. Se nos va el tiempo. 4, 3. Pueden ir agregándose, no hay problema. Empiecen.
Muy bien. Noemí, va adelante. Sigan agregándose ahí. Pueden agregarse, pueden ir entrando, no hay problema. Está abierto para que sigan agregándose. No dejen de participar. Ya se agregó uno más. Bien. Sí, nada, nada. Busca la serpiente, algo diferente. En el árbol me da igual. Ajá, vamos a ver cómo fueron. Muy bien, ahí están los tres primeros. Fabricio González, muy bien. Noemí y Diego Caballero, pero ahí deben pasar todos, ojalá. A ver, vamos, ahí están todos. Fabricio González, Noemí, Pedro, caramba, Diego Caballero. Ajá, muy bien, miren, han estado cerca. Francisco Rubio también, Geraldine, felicitaciones a todos. Muy bien, ¿dónde está Quinto, no? Pero ya, pues ahí está, muy bien. Muy bien, espero que les haya agradado. Ya, la próxima les prometo también traerles otro tema más. Comparto pantalla con donde nos quedamos. Y no, a ustedes más bien por su atención, a ustedes siempre ahí por estar ahí y también a la institución que nos acoge, ¿no? Que es el municipio de Carmen de la Legua Reynosa. Ahí está. Gracias a ustedes por su atención. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense muchísimo. Vayan ya a vacunarse. Ajá. Los que puedan ya. Hasta luego. Cuídense. Chau. Chau, Reina Castilla, Diego Caballero, Diana Mesías, Samira, Peña, González, Iván, Valeria, no me quiero olvidar de nadie. Pedro Atiro, cuídate. Chau, chau, Noemí, chau. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.